Saludos cordiales. Hoy estamos aquí listos para grabar este primer programa donde vamos a hablar de misiones. Y el propósito es poder animarlo a usted como discípulo de Cristo a que haga misiones. Hoy me acompaña mi esposa, Erin, y también dos amigos que son de El Salvador, Alma y Charlie. Y con ellos hemos trabajado ya mucho tiempo, ¿verdad? De hace casi 20 años, más o menos. Y es una bendición tenerlos entre nosotros y estamos seguros que esta conversación sobre misiones va a ser de bendición para muchas personas. Y bueno, para no perder mucho el tiempo, yo he escrito algunas preguntas que queremos responderlas entre todos. La primera es que queremos hablar de la importancia de como seguidores de Cristo debemos de hacer misiones. Así que, ¿por qué hablar de este tema y por qué es tan importante? Me gustaría escuchar de ustedes su opinión. ¿Qué tal si Alma nos contesta primero? Creo que la importancia radica en la urgencia que hay de lo que el Señor puede hacer en la vida de las personas. Hay tantos pensamientos, situaciones que enfrentar, en las cuales en la Biblia, en la palabra, en la esperanza que el Señor Jesús nos da, encontramos la manera, la guía de enfrentar la vida. Además de conocer el amor del Señor, su perdón, su gracia, la manera en la que Él quiere relacionarse con nosotros como fue el plan original. Entonces la urgencia del mundo, de las personas, los niños, cualquiera, de poder conocer al Señor como Él lo dijo, el Evangelio, que son buenas noticias para el alma de nosotros. Gracias. ¿A ti? ¿Qué respuesta nos puedes dar de esto? Bueno, yo creo que vivimos en un mundo caído, sin esperanzas. Hay muchos problemas por todos lados. Uno enciende la tele, solo malas noticias ve, ¿verdad? Y todas las personas necesitan a Cristo. Hay algunos que nunca han escuchado de Él, entonces es nuestro deber compartir esas buenas noticias. Nosotros que ya lo conocemos, que ya hemos experimentado el amor de Dios y su misericordia y todo lo que Él nos trae a la vida, es nuestro deber compartir ese mensaje con otras personas. Sí, es un tema realmente que debe de hacer en cada uno de los que nos están escuchando, debe de hacerlo reflexionar y tomar una decisión, ¿verdad? Eso creo también que es importante, lo que ya expresaron es muy importante, creo que es lo principal, pero también está el otro aspecto, nosotros como discípulos, es el mandato que Jesús nos dejó. Él dijo en su palabra, id y hacer discípulos. Entonces nosotros en obediencia a ese mandato que Jesús nos dejó, pues nosotros hacemos misiones, o sea, obedecemos y compartimos del Evangelio. Sí, muchas gracias. Yo creo que es importante esas respuestas, pero también tengo otra pregunta para que debemos de buscarle una respuesta aquí entre todos nosotros. La primera pregunta es, ¿qué es un misionero? Y la segunda es, ¿qué es misiones? ¿Verdad? Entonces, yo creo que deberíamos de buscarle una respuesta porque a veces tenemos un mal concepto de qué es misiones y qué es un misionero, muchas veces. No sé, ¿alguno de ustedes tendría que empezar? Bueno, misiones creo que es cuando a uno le comisionan una tarea. Entonces, tengo la misión de cumplir con esa tarea. En nuestro caso, Jesús nos comisionó cuando Él dijo, id y hacer discípulos. Entonces, fuimos comisionados y por eso cumplimos la misión, ¿verdad? Sí, fuera de cámaras estábamos platicando en la mesa sobre algunas definiciones de qué es un misionero y qué es misiones. Y ahí hablábamos de algunas cosas y me gustaría escucharlas a ustedes dos sobre ese. Si es que misiones, cuando uno escucha eso, a veces lo piensa que es solamente como en el ambiente de la iglesia, un tema que solo es
se escucha o se habla ahí, pero en realidad misiones también tiene que ver con el tema de que es como una encomienda que te han dicho, es un encargo, es un trabajo, es una tarea por hacer, cuando el Señor Jesús nos dijo, anda y contale a todos de mí y enseñarles que guarden las enseñanzas y también el que se bauticen y todavía dijo, yo estoy con ustedes todos los días, es como una promesa que ahí está Él. Entonces, quiere decir que si yo me animo a ir a compartir a otros del Señor, Él está conmigo. Además, que es como Carlos dijo, es una tarea que Él me encomendó y es algo que es por un bien para nosotros. Entonces, y un misionero, ¿quién es un misionero? El que hace esa encomienda, el que hace esa tarea que el Señor nos indicó cuando Él se fue. Sí, eso me hace recordar la encomienda realmente que tenemos todos nosotros. La encomienda que el Señor Jesús dijo en Mateo 28, vayan y hagan discípulos, ¿verdad? Sí, yo creo que muchos tienen el concepto que un misionero es alguien que se vaya lejos, ¿verdad? Y claro, muchas personas hacen eso, incluyéndome a mí, pero no necesariamente tenemos que ir lejos de nuestra casa. Al salir de nuestra casa ya estamos yendo, ¿verdad? Entonces podemos compartir a Cristo con todas las personas que encontramos en el camino, que encontramos a nuestro alrededor. Pues es un buen punto. Sí, es más, el pasaje ese que hemos estado mencionando de Mateo 28, desde el 18 al 20, dice id, y ese término implica que debemos hacer discípulos mientras vayamos. O sea, mientras desarrollamos nuestra vida, debemos ir hablando con las personas de Jesucristo. Eso implica. ¿Y a dónde lo podemos hacer? Lo podemos hacer en mi casa, es mi primer campo misionero, ¿verdad? Con nuestros hijos, con nuestros vecinos, en la escuela, en el colegio, en la universidad, en el trabajo, fuera del país, donde yo ande, debo de hablar de Jesucristo, de las buenas nuevas. Es cumplir la encomienda en el lugar donde estamos y al lugar a donde vayamos. ¿Y cuál es la encomienda? Lo que el Señor Jesús dijo, vayan y hagan discípulos. Eso es hacer misiones, cumplir la encomienda. ¿Qué hace el misionero? Hacer cumplir esa encomienda, ¿verdad? Entonces, este es un tema muy interesante y a usted que nos está viendo, que quizás está pensando, pues a mí me gustaría ser misionero. Bueno, es el momento de empezar a hacer misiones, de cumplir la encomienda que el Señor nos ha dado. Tal vez quisiera agregar algo ahí cuando el Señor dice que Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos tengan vida eterna. Entonces, hay una realidad que es el momento en el que todos morimos, tenemos dos destinos, o ir al cielo o ir al infierno. Entonces, el hecho que yo comparta con alguien del Señor Jesús, estoy entendiendo que es mi acción va a reflejar algo en la eternidad. O sea, aquí vamos a vivir 80 años y en el cielo 1.000.000 de años, entonces, ¿qué es más importante? Si yo sé que mi alma o el alma de mi mamá, de mi primo, de mi jefe, cuando muera, va a ir al infierno, entonces tengo que ir y decirle, mire, hay una buena noticia, el día que usted muera, si usted pide perdón al Señor Jesús, porque Él quiere perdonarle, Él quiere darle vida eterna, entonces el valor que tiene esa plática que usted puede tener con su familia, con un amigo amado, va a repercutir en la vida eterna de esa persona, porque nosotros estamos destinados aquí en la tierra a vivir 75 años por mucho, pero en el infierno vas a estar una eternidad, o sea, no se puede contar ni siquiera la cantidad de años que vamos a estar ahí. Sí. Entonces, el hecho yo de animarme a compartir con ellos tiene una gran incidencia en la vida de dónde está el destino de la persona. Y una vez mueres, o vas al cielo o vas al infierno, es algo que la Biblia habla de eso. Y por eso debe llenarnos de carga, ¿verdad?, el alma de otra persona, el no dejarla, bueno, hay que ver qué hace, ¿verdad?, sino que compartirle lo que usted dijo, o sea, lograr la comisión, la tarea que el Señor encomendó. Eso también me hace pensar o expresar lo siguiente. La misión es para todos. No solo para los líderes, no solo para los pastores, no solo para los misioneros. Jesús comisionó a sus discípulos. Entonces, si tú eres un discípulo, Jesús te comisionó a ti. Así como nos comisionó a nosotros. Entonces, por eso es que lo que decía Almita, muy importante, se trata de vida o de muerte.
Entonces, estamos comisionados para poder llevar ese mensaje que va a salvar a muchas personas de la muerte. Y no solo es una muerte eterna, una separación de Dios por la eternidad. ¿Quieres agregar algo tú sobre esto? No, solo que estoy de acuerdo. Todos nosotros que somos discípulos somos llamados a ser discípulos, pero no es algo que vamos a hacer en una tarde o en una hora, es un proceso largo. Si reflexionamos en todas las personas que invirtieron su tiempo en nosotros, tal vez nuestros papás, a las maestras de la escuela dominical, el pastor de la iglesia, o quizás fue alguien más, pero ellos invirtieron mucho tiempo en nosotros. Entonces, nosotros tenemos que ya invertir ese tiempo en otras personas. Eso quiere decir que el misionero, al cumplir ese encargo, esa comisión que le ha dado, su primer trabajo es hablarle a los demás de Cristo, ¿verdad? Pensando en la urgente necesidad que cada quien tiene de escuchar el mensaje de Cristo. Pero luego, ¿qué pasa? Cuando esa persona entrega su vida a Cristo, ese es el momento y el tiempo para que nosotros podamos acompañarlo, que eso es discipulado. Y en el acompañamiento vamos a enseñarle cómo vivir ese estilo de vida como el Señor manda en su palabra. Y como dijimos fuera de cámaras también, y quizás ustedes pueden agregar un poco más, vivir para Cristo o seguir a Cristo significa un cambio de vida, algo que pueda reflejarse en la vida de la persona, pero también lo puedan ver los demás. Por ejemplo, un padre de familia que trata mal a sus hijos, a su esposa, o un hijo que se comporta mal y de repente acepta a Cristo, esa persona está llamada a cambiar. ¿Qué dicen ustedes? Cuando Cristo llega a la vida de las personas, las transforma. La Biblia dice que por sus frutos los conoceréis. Si una persona recibe a Cristo en su corazón, algo que vamos a tener seguros es que su vida va a ser transformada. Es más, Jesús dijo que vino a dar vida y vida en abundancia. O sea, no solamente nos vino a dar vida eterna, ¿verdad? La salvación, sino que tuviéramos una vida abundante aquí en la tierra. Ahora, la vida abundante también no lo minimicemos a lo material. La vida abundante es disfrutar de mis hijos, disfrutar de la vida. Es salud, es convivencia en armonía. No, muchas veces cometemos el error de minimizar y creer que la abundancia es tener, como dicen algunos pastores, chunches. Y todo eso aquí se va a quedar, ¿verdad? Y perdemos la vida atesorando cosas materiales y se nos va la vida. Es más, hay gente que trabaja y trabaja y trabaja, acumula riqueza para después estar pagando doctores para curarse porque se desgastó la vida, desperdició su vida. Entonces, cuando Jesús dice que vino a darnos vida en abundancia, es plenamente, es integralmente, para que podamos disfrutar la vida que nos da. Sí, y una de las cosas es, como misioneros, estamos hablando de misiones, una de las satisfacciones que da es ver a la gente cambiada. Sí, ¿verdad? definitivamente. Pero también una de las cosas que debemos tener mucha conciencia es el hecho de que el mensaje es urgente, ¿verdad? Hablando con una persona hace ya algunos días, me decía, estábamos hablando de alguien que falleció y que la noche anterior esta persona lo había visto, y lo había visto ahí sentado en un lugar del parque, y de repente al rato él escuchó que había fallecido. Entonces le digo yo, tuvimos la oportunidad de hablarle de Cristo, se fue sin Cristo. Entonces, como discípulos necesitamos entender eso, que debemos de hacer misiones con el hecho de cumplir la encomienda que el Señor nos dio. ¿Cuál es la encomienda? Ir y hacer discípulos. Pero primero hay que hablarles de Cristo. Cuando ellos acepten a Cristo hay que acompañarlos en su vida. Bueno, y otra de las... Pero también recordar que esa obra de que las personas entreguen sus vidas al Señor
eso es una obra que hace el Señor o el Espíritu Santo, ¿verdad? Nosotros somos mandados a ir a hablarles de Cristo y Dios es quien va a hacer la obra en su corazón. Amén. Como los mensajeros, Sí, como un embajador, un representante del Señor aquí para ir a contarles a otros que no saben, como esa persona que usted menciona. Si alguien no se acerca y fallece, pues ya sabemos que fallece sin el Señor, ya sabemos que el destino es el infierno. Y no es de otra, la Biblia lo dice, ¿verdad? No es una creencia mera de nosotros, sino que la Biblia lo dice. Bueno, yo quisiera también plantearles otra pregunta y es el hecho de, porque tal vez los que nos están viendo en este momento puedan estar pensando, entonces yo quisiera hacer misiones, pero podría surgir la pregunta, para ser misionero, ¿tengo que dejar mi lugar de origen? ¿Y dónde debo de realizar misiones? No sé si alguno de ustedes, tal vez tú. Bueno, muchas veces sí tenemos que dejar nuestro lugar de origen, ¿verdad? Y yo soy de los Estados Unidos y yo vine aquí a Guatemala hace 21 años porque el Señor me llamó. Solo por eso, nunca fue mi plan, nunca fue mi intención, pero Él me llamó a un viaje misionero y pues regresé el siguiente año por un mes, regresé el siguiente año por un año, dije yo. Y ya han pasado 21 años, pero es porque el Señor ya puso ese deseo en mi corazón. Entonces, en mi caso sí tenía que irme lejos, pero yo no creo que sea el caso para todos. Sí. Dios nos llama a ser misioneros donde estamos, ¿verdad? Y sí, no todos pueden irse lejos, pero todos pueden compartir Cristo con los que están alrededor de ellos, en su trabajo, en sus estudios, con los vecinos. Y los que tenemos familia, pues primeramente con nuestros hijos. Así es. Bueno, eso me recuerda una frase que decía, haz que a tu mundo conozca a Jesucristo. Y tu mundo no necesariamente es a lo que todos conocemos como el mundo, ¿verdad? El planeta Tierra y en África, Europa, sino que tu mundo, ¿quién es tu mundo? Los que están en tu trabajo, los que están, tu familia, tu vecino, lo que Erin dijo. Entonces, es esa parte, la parte más cercana de nosotros es la primera, a los primeros a los que podemos darle testimonio incluso con nuestra vida. Y si, como Erin dijo antes también, Dios nos da la oportunidad de contarles, ¿verdad? Sentar como una cita, ¿verdad? Una cita divina que puedes tener con alguien y contarle acerca del Señor Jesús. Estás haciendo misionero y no has dejado tu lugar de origen, pero estás compartiéndole, que es a lo que el Señor nos ha llamado. Claro, hay personas que dicen, yo quiero ir a África. Si tú tienes la oportunidad y quieres ir a servir allá, o a los musulmanes, que son personas que hay algunos que ni saben absolutamente nada de Jesús. Hay una gran cantidad de personas en el mundo que ni han escuchado la palabra Jesucristo. Claro que ahí es impactante todo lo que Dios hace, pero Él mueve a las personas. Pero si en tu caso dices, ¿y tengo que irme? Piensa en ese lema. Así que tu mundo, el que tú te relacionas directamente, conozca del Señor. Creo también ahí importante acotar que estamos hablando, sí debemos hacer misiones en nuestro lugar de origen. Porque no podemos estar pensando ir a hacer misiones fuera de nuestros países si no tengo la compasión o el amor por hablarle a alguien de Cristo en mi lugar de residencia, por ejemplo, en mi familia, para comenzar. Y quiero yo ir a otro país. Ahí hay que tener mucho cuidado porque creo que para ese tipo de misiones se requiere cierta madurez. Y esa solo se adquiere estando con Jesús, teniendo una relación muy íntima con Jesús. Si ustedes hacen recuento de la historia, los discípulos pasaron con Jesús alrededor de 3 años y medio, 3 años. Y Jesús, cuando tomó a sus discípulos, no los preparó en cómo predicar, no los preparó cómo enseñar. Jesús trabajó en su carácter, transformando su carácter. Es importante que tengamos el carácter de Jesús, esos valores y principios espirituales. Hay un pasaje en el libro del Salmos que quisiera hablar, porque habla de la intimidad que nosotros debemos anhelar
por estar con Dios y que pueda transformar nuestra vida. El Salmo 15, en el versículo 1 y 2, David le dice, Jehová dice, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? David procuraba la intimidad con Dios, pasar tiempo con Él. Y él estaba preguntándose, Señor, ¿quién puede estar contigo ahí? Acuérdense que en el Antiguo Testamento pues era en el tabernáculo, ¿verdad? Donde estaba el lugar santísimo, donde Dios habitaba. Hoy en día no es así. Nosotros somos el templo y morada del Espíritu. Pero y le responde Jehová y le dice, el que anda en integridad y hace justicia. Entonces, debemos como discípulos de Cristo anhelar pasar tiempo con nuestro Dios, conocer a Dios, para poder entonces tener el carácter, para poder ir a otros lugares y poder hacer misiones. Sí, yo creo que eso es algo muy importante, una relación con Dios. Y fuera de cámaras, vuelvo a repetir esto, yo estoy repitiendo fuera de cámaras muchas veces, pero hablábamos acerca de que no se puede ser misionero, no se puede hacer misiones si no conocemos al dueño de las misiones. ¿Quién es el dueño de las misiones? Cristo, es el Señor, ¿verdad? Entonces, para ser misionero y para hacer misiones necesitamos conocer a Cristo de una manera personal y mantener una relación con Él. Sí, porque no podemos hacer discípulos si nosotros mismos no somos discípulos de Él. Sí. Sí, el tiempo avanza y me gustaría ir haciendo las otras preguntas, porque me ha llamado la atención. Aquí hay misioneros, bueno, Estados Unidos, ustedes son de El Salvador, pero han tenido ustedes la oportunidad de hacer misiones fuera de su país, ¿verdad? En este caso están aquí en Guatemala y han tenido la oportunidad de ir a otros lugares. Entonces, la pregunta es, y esto es para las esposas, ¿cuál ha sido tu experiencia en las misiones? Y aquí debemos recordar que algunos de ustedes han estado en Honduras y han venido de otros países y en muchas oportunidades hicieron misiones solos y ahora ya están casados o ya estamos casados, ¿verdad? Cuéntenos un poco de tu experiencia de soltero y luego cómo ha sido ahora tu experiencia ya teniendo familia. Damos el tiempo a él. Bueno, Yo empiezo. Cuando yo vine aquí a Guatemala, yo era soltera, entonces de cierta manera fue un poco más fácil, no tenía familia a atender, entonces yo pude dedicar toda mi vida a las misiones, a la obra, al ministerio donde yo estaba sirviendo. Pero claro, no tenía el apoyo de un esposo, ¿verdad? Yo estaba sola, viví sola, sentía sola muchas veces. Entonces, ahora que estoy casada, yo tengo ese apoyo. Tal vez ya no tengo tanto tiempo para dedicar a la obra porque tengo que atender a mi esposo y a mi hijo y le doy clases en la casa de sus estudios, pero pues también gracias a Dios el Señor me ha permitido dedicarme a la obra y servir a la par de mi esposo. Bueno, aquí en este lugar donde estamos sirviendo, diriges las reuniones de damas y haces varias cosas. Entonces, la intención es compartir a Cristo con esas personas, ¿verdad? Bueno, yo pienso que la experiencia que yo tuve fue desde bien joven. La iglesia donde iba me dio la oportunidad de ir, como usted dijo, a Honduras. Y bueno, es como, uno lo ve como un viaje, ¿verdad? Como todo joven de menos de 20 años, uno siente que va a pasear. Pero desde ahí, y cuando uno encuentra personas que viven su vida como mejor les parece, uno puede ver la necesidad del Señor. Entonces, a partir de ahí, dije, qué interesante venir a este viaje, ¿verdad? Conocer otra cosa y de verdad estar enfrente de alguien que vive su vida sin considerar al Señor ahí. Y así fue varias veces. Tuve la gran oportunidad, yo siempre le digo aquí, venir a Guate. Y creo que cuando estás casado, compartís la misma visión.
¿verdad? No es el hecho de que si Carlos quiere ir a alguna parte, y yo le digo, ay, no vayas ahí, ¿verdad? Poner como peros ante las cosas que creemos, que nosotros creemos que otra gente también hay que compartirles. Entonces, trabajamos o caminas juntos. Ahora bien, ¿es fácil eso? Es una cosa que tú sentís que vas... Sí, tú no, porque ahora tenemos un hijito, ¿verdad? Él tiene 5 años, y también pensás en función de tu hijo. Pensás en función de las necesidades que son normales, ¿verdad? Lógicas, pero creo que hay una razón mucho más fundamental que es a lo que el Señor nos ha llamado. Es la razón por la que Él vino y dio su vida. Murió por nosotros, se quiso poner en lugar de nosotros. Él hizo todo lo que nosotros debíamos haber pasado. Entonces, cualquier necesidad, cualquier cosa relacionada con eso, es mucho más importante lo que Jesús hizo por nosotros. Entonces tú decís, bueno, si tengo que viajar 16 horas en bus o me voy en un carro por 16 horas y que al final de la tarde ya a uno le duele la espalda, pero en realidad Jesús vale la pena. Solamente para que alguien diga en su corazón, diga, yo quiero tener a Jesús en mi vida y caminar con Él. Y cuando muera, voy al cielo. Entonces vale toda la pena. Y es muy bonito también servir a la par de nuestra familia, ¿verdad? Nuestro hijo tiene 10 años, pero él ya nos ayuda en la obra. Sí. Él está viendo todo lo que hacemos y está aprendiendo. Y pues eso, como padres, nos da mucha satisfacción. Sí, claro. Yo creo que Dios nos usa de todas formas. Y así con la familia tenemos como que nos complementamos y hoy cubrimos más áreas que antes como solteros quizás no podíamos cubrir, ¿verdad? Por ejemplo, no podíamos trabajar, en mi caso, no podía trabajar con damas, pero ahora a través de mi esposa podemos hacerlo, ¿verdad? Yo no hubiera imaginado, por ejemplo... Bueno, estás trabajando con una dama, la dama que está... Pero yo, por ejemplo, yo no me hubiera imaginado hace, ¿qué? ¿Cuántos? 20, 19, tantos años, 16 años quizás, hacer un personaje para trabajar con niños. Pero lo hice a través, por ella. Entonces, el inspector Gallo. Sí, el inspector Gallo. Entonces, creo que Dios nos usa de diferentes formas y siempre para cumplir su propósito. Entonces, ¿qué tiene que haber en nosotros? Disposición. Exacto. Yo supe que ustedes dos andaban ¿verdad? Estaban ahí turisteando, entre comillas. Pero, ¿cuál fue tu alma? Tú querías ir a ese viaje porque era un viaje misionero, ¿verdad? ¿Cuál fue el desafío en este viaje misionero como esposa? ¿Cuál fue tu desafío? Bueno, de entrada era como, ¿cómo nos vamos a ir? Era la primera pregunta. Bueno, nos vamos en un micro y son como 10, y era como 16 horas de viaje. ¿Qué? Y dije yo, no puede ser. Y dije aún, tal vez no me dan permiso en mi trabajo, ¿verdad? Bueno, si no me dan permiso, pues, ¿verdad? Pues no se puede. Porque pensaba en mi hijito, cómo llevas a un niño en 16 horas, dónde vamos a comer, todas las cosas que uno piensa, ¿verdad? En un viaje. Pero al principio era como, pero Dios abrió todo. Dios todo lo destinó, Dios todo lo alineó y pues el viaje se pudo dar. Pero si uno piensa un poco en todas las circunstancias, incluso pensé, ¿y qué come uno ahí? ¿Cuál es la comida? ¿Será que me va a agradar? ¿No me va a agradar? Porque son cosas culturales, ¿verdad? Cada país tiene su cultura. Sí. Pero, como dijo Carlos, los propósitos del Señor son más importantes que el tema de un viaje de 16 horas. ¿Qué si la comida? ¿Qué si el clima? Etcétera. Entonces, cuando uno camina bajo ese propósito, vos sabés que es lo mejor. Porque si viene de una idea de Dios, entonces puedes confiar en Él que todo va bien. Una anécdota. Ella se propuso de que no le iba a poner pantallas al niño durante el viaje. Ahí lo llevaba con una pizarra, colores, cuadernos, de todo le preparó. Y fue duro porque fue durante todo el camino con el niño, jugando,
coloreando. Hasta para eso crece uno que uno no cree que va a poder. Sí. ¿Verdad? Pero Dios es bueno y cuando uno está ahí en esa alineación con Él te bendice. Él cuida de todos los detalles en todo aspecto y son cosas que uno no va a experimentar si de plano no se tira uno, ¿verdad?, a hacer algo. Y ahora que lo vemos, ¿verdad? Que lo vemos en retrospectiva, y eso es lo, Dios mío, lo que estuve pensando yo. Perdón, Señor, porque qué pena, ¿verdad? Uno pensando en las cosas, uno no puede ver tan más allá o sea, de la realidad humana, y Dios es el que prepara, y ese peaje estaba preparado de antemano seguramente. Y sabe que a veces puede pasar así cuando uno dice, ¿y cómo le comparto al Señor de mi jefe si es tan difícil? ¿Cómo le digo a esta mi amiga si ella sale de noche todos los días? Me va a decir que estoy... Y aún así uno puede poner esas barreras. Es decir, no me va a escuchar, voy a perder su amistad, va a creer que soy... todos los prejuicios que uno tiene de poder compartir o decir, ¿por dónde empiezo a contarle? ¿Cómo le digo, mira, necesitas del Señor Jesús sin parecer religiosa? Pero una palabra que usted usó, la urgencia, porque mañana no sabe si le atropella un carro, va al infierno. No sabe si le da cáncer y en tantos días ella no va a tener más esperanza que el Señor. Entonces, el Señor un día me va a preguntar, ¿y tú qué hiciste por tu amiga, por tu mamá, por tu compañero de trabajo? Es por eso el Señor nos lo indica ahí. Sí. Y yo creo que si Dios nos llama a hacer algo, Él siempre va a proveer todo lo que necesitamos. Nosotros nos preocupamos mucho porque, ay no, ¿cómo voy a viajar? ¿Cómo voy a pagar la gasolina? ¿O cómo voy a pagar mi boleto de avión? Y tenemos muchas dudas y es falta de confianza realmente en el Señor. Si estamos seguros que Él nos llamó a hacer eso, tenemos que confiar que Él va a proveer todo lo que necesitamos. O sea, uno de los desafíos grandes como misioneros, y no importa quién vaya a hacer misiones, uno de los desafíos es aprender a confiar en Él y saber que si Él nos ha enviado y nos ha llamado, Él va a proveer todas las cosas, ¿verdad? Y ya como última palabra, ¿qué consejo le darían ustedes a todos los que están ahorita viéndonos y que quieren empezar a hacer misiones? ¿Qué consejo le darían? Que sea valiente, que la palabra del Señor, como dice, es como una espada de 2 filos, que Él va a hacer lo que tú vas a hacer el mensajero, y ya si aquella persona es sensible a la voz del Señor, es un trabajo que Dios hace, pero seamos valientes para poder compartirle a otro, por amor. Yo les diría quizás que se preparen. Y no me refiero a la preparación académica, sino a la preparación de mi relación con el Señor, a cultivar esa relación. El servicio que nosotros damos al Señor debe ser un servicio de excelencia en todo lugar y en todo lo que hacemos. ¿Cómo podemos dar un servicio de excelencia al Señor? Son 3 elementos nada más. El conocimiento. Tenemos que tener conocimiento. Si queremos servir a Dios, tenemos que conocer a Dios. El 2, el carácter. Tenemos que forjar nuestro carácter a través de la palabra. Y 3, las capacidades. Dios usa las capacidades, Él nos ha equipado con habilidades, talentos y con dones. Solo tenemos que ponerlos a su servicio. Okay. Tenemos apenas 1 minuto para terminar. Entonces así rápidamente. Pues yo solo quiero decirles, como dijo Alma, sean valientes y tomen el paso de obediencia, porque vamos a ver mucho fruto de eso. Pero también hemos hablado del mandato que Jesús nos dijo en la Gran Comisión, pero también termina eso con una promesa. Él dice, y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. O sea, Él no nos está mandando solos, Él siempre está con nosotros y deberíamos confiar en eso. Amén. Oramos y nos despedimos. Muchas gracias por vernos, gracias por seguir el programa Reflexiones Bíblicas. Queremos pedirles a todos ustedes que se animen a realizar misiones, que se animen a poder compartir la encomienda que el Señor nos ha delegado, el mensaje de Cristo, y es urgente.
Oramos, Erin, nos diriges en oración y terminamos. Muy bien. Muchas gracias, Señor, por este tiempo que nos has permitido para compartir tu corazón, no nuestro corazón, sino tu corazón para las misiones, Señor. Tú nos cuentas en tu palabra cuánto ames al mundo, a todos, a cada persona que está en este mundo, Señor. Y pues nosotros tenemos la bendición y el privilegio de ser tus hijos, de conocerte, de experimentar este amor y esta bondad. Y ahora tú nos has mandado a compartir eso con otros, Señor. Entonces yo pido que tú nos das a nosotros la valentía y el amor y la dedicación para seguir sirviendo donde estamos, Señor. Y también pedimos por cada persona que nos está viendo en este momento, Señor, que tú les puedes ayudar, servir donde están ellos, Señor, que tú puedes abrir puertas donde ellos pueden compartir a Cristo con las personas alrededor de ellos. Y bueno, Señor, si tú los vas a llamar a ir a otro lado, que tú también abres puertas para eso y póngalo en su corazón para que ellos puedan obedecerte y tomar ese paso de obediencia, Señor. Muchas gracias, pedimos todo eso en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga.